Muy bienvenidos al seminario Diseñados para Amar en vivo desde la iglesia de Forest Grove, Oregon. Gracias por estar con nosotros. Hay muchas personas que están siendo bendecidas por la programación, están indicándolo por medio de correos electrónicos y les agradecemos por enviar sus comentarios, también sus preguntas. Y queremos decirle que hay más de 800 compañías de cable que están sintonizando o transmitiendo la programación directo en vivo desde la iglesia de Forest Grove. Y queremos darle gracias a la iglesia de Forest Grove por colaborar con nosotros en este gran proyecto, este seminario en vivo de matrimonio. Y tenemos aquí una colaboración entre 3ABN y la iglesia de Forest Grove. La mayoría del equipo le pertenece a la iglesia de Forest Grove. Y gracias a Dios por la gran bendición de que esta iglesia ya está equipada con equipo para poder grabar programas. Y en este caso pudimos traer nuestro camión de transmisión desde 3ABN para que se pueda transmitir este programa en vivo a ustedes. Una de las preguntas que llegó fue, ¿están en vivo? Sí, estamos en vivo y directo desde la iglesia de Forest Grove, Oregon. Gracias por estar con nosotros y el seminario de el orador y presentador junto con su esposa es el doctor Miguel Ángel Núñez y su esposa Mary. Más adelante lo vamos a presentar. Pero en esta ocasión quisiera invitar a lo que es el director de Media Center de la iglesia de Forest Grove que pase adelante un momento para que nos ayude con lo que es la oración y también unas preguntas que queremos hacerle en cuanto a este equipo. Aquí tenemos a Saúl Wade, disculpe que la mente se fue en blanco un momento. Saúl Wade, director del centro de aquí de medios. Por favor, Saúl, si nos puede decir cuáles son los planes, qué han estado haciendo con este equipo que tienen aquí. Y por favor, ayúdanos a entender cuáles son los planes junto con 3ABN. Así es, muchas gracias. Bueno, lo que hemos estado haciendo últimamente es tratando de grabar todos los sermones que se llevan en la iglesia y transmitirlos de alguna manera, ¿verdad? Hemos estado transmitiendo localmente, pero lamentablemente no hemos podido localmente transmitir porque se han cerrado las puertas, pero gracias a Dios, ¿verdad? Se ha abierto una puerta con 3ABN donde podemos comenzar a transmitir los programas que se llevan aquí, se graban en nuestra iglesia. Y eso ha venido a ser una gran bendición para nuestra iglesia y quizás para muchos que vean los programas a través de su canal de 3ABN. También tenemos planes de quizás transmitir vía internet próximamente, estamos planeando eso y que Dios pueda bendecir cada programa, cada sermón, cada seminario que se lleve aquí en nuestra iglesia para honra y gloria de su nombre. Y por favor, Saúl, si nos puede decir cuántos voluntarios colaboran en la iglesia con este equipo de producción. Sí, la iglesia cuenta como alrededor de unas 30 personas que se han enrolado en nuestra Media Center de la iglesia, donde trabajan como camarógrafos, como directores, ingenieros de video, muchas otras cosas, ¿verdad? Pero agradecemos cada uno de ellos por su participación y su ayuda en este mensaje que se transmite a través de la pantalla, ¿verdad? Para que otras personas puedan conocer el nombre de nuestro Dios y muy agradecidos por ellos. Muchas gracias. Ahora vamos a pedir el favor de que nos dirija al trono de gracia en oración. Invitamos a todos a que se pongan de pie en esta ocasión para la oración. Igual le pedimos a aquellos en sus hogares que se unan en oración con nosotros. Antes de que empezó el programa nosotros oramos, pero queremos pedirle a ustedes que también oren para que Dios bendiga a sus hijos durante este seminario en vivo. Por favor. Inclinemos el rostro, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos infinitas porque podemos venir a tu iglesia y aprender más de ti, de tu amor, de tus misericordias y de tu voluntad para nuestras vidas. Gracias porque en nuestra iglesia se ha llevado a cabo este seminario y hoy continúa, Señor, aprendiendo más del hogar, de la familia, de los hijos, y pedimos que tu Santo Espíritu pueda dirigir a los presentadores esta mañana, esta tarde, y que tú puedas guiarlos con tu Santo Espíritu y que las palabras y el mensaje de esta noche pueda llenarnos, pueda guiarnos en nuestras vidas, en nuestras relaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos y que pueda nutrirnos para honra y gloria tuya. Gracias por todas tus misericordias
y por amarnos, y por cuidarnos, y por protegernos cada momento. Permite que cada presente aquí en esta iglesia, y a todos los televidentes que nos ven y nos escuchan, que puedan sentir tu presencia y puedan gozarse junto con nosotros y honrar tu santo nombre. Gracias infinitas te damos por cada hijo tuyo y por tu amor. Dirige este programa, Señor, en tus manos lo ponemos, por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Saúl Wade, director del Ministerio de Televisión, de Producción aquí en la iglesia de Forest Grove, Oregon. Tengo que corregir lo que mencioné ayer. Quería decir algo y dije otra cosa. Mencioné que la iglesia de Oregon está en el noreste de los Estados Unidos y es noroeste. Y así que aquellos que miran en los mapas en diferentes países pueden ver dónde estamos en este momento transmitiendo en vivo. Y queremos decirle que usted también puede participar en este programa en vivo enviando sus comentarios y sus preguntas a latino@3abn.org. 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 Y en esta ocasión nos toca lo que es el segmento de preguntas y respuestas, que parece que ha sido uno de los favoritos durante el programa. Así que voy a caminar aquí junto con nuestros seminaristas, el doctor Miguel Ángel Núñez, autor de 40 libros, profesor, consejero y pastor, doctor. Y queremos decirle gracias por aceptar la invitación de 3AB Latino en presentar estos temas de gran importancia, junto con su esposa Mary, la profesora Mary, que está también dando una linda participación. Bueno, vamos directamente a las preguntas, porque llegaron muchas y muchos comentarios. Y por favor, más adelante le vamos a dar información acerca de cómo usted puede ordenar la oferta gratuita, que es hacia una vida plena. Más adelante vamos a informarle acerca de eso. Es totalmente gratis, solamente uno por pareja, por favor, porque queremos darle oportunidad a muchos. Bueno, aquí tenemos una de las preguntas y comentarios. Dice: reciban saludos de un hermano en la fe en México. ¿El seminario sí está en directo o en vivo? Sí está. Esa fue la primera pregunta. Dice: si es así, que es en vivo, en estas fechas, quería enviar un saludo y agradecer por los temas de los esposos Núñez. Su serie sobre cantares es uno de los programas de los que más he gustado. Dicho de paso, queremos decirle que los esposos Núñez han grabado una serie acerca del libro de El Cantar de los Cantares en el programa Libros del Libro, y pueden verlo en 3ABN Latino. Bueno, vamos ahora aquí. Un par de detalles antes de la pregunta que quisiera hacer: si están transmitiendo en vivo. Me parece que no daban con un término para quienes somos su auditorio por internet. Y aquí nos ayuda con el término, dice, es que son internautas. Es parecido a lo que aparece en Primera de Corintios, donde se aparece la misma observación, que la mujer no enseña. La pregunta que nos hacemos los que estudiamos el tema es: ¿por qué le dice a los de Corinto y en Creta le dice eso y no le dice lo mismo a los de Roma? Al contrario, a los romanos les dice: les estoy enviando a Priscila y a Febe para que les enseñe. Entonces, pareciera haber una contradicción en Pablo. A algunos le dice que sí enseñen y a otros le dice que no enseñen. Entonces, lo que hay que entender, un concepto que lamentablemente muchos no entienden, es que todo texto bíblico siempre tiene que ser leído dentro de su contexto. No solamente el contexto textual, sino también el contexto cultural. O histórico también. Histórico. Entonces, el contexto para entender eso es cultural. Pablo está reaccionando a ideas gnósticas. Las ideas gnósticas que están presentes en el pensamiento que están en la epístola de Timoteo sugerían una interpretación del libro de Génesis distinta a la tradicional. En la interpretación tradicional del libro de Génesis que hacen los gnósticos, la mujer no es engañada, sino que la mujer es una heroína que trae la luz, la ciencia del bien y del mal. Entonces, en la interpretación gnóstica, la mujer ha provisto al ser humano la posibilidad de tener acceso a la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, la reacción de él es decir: no,
La mujer fue engañada. No es que trajo la ciencia del bien y del mal. Ahora, en el mundo gnóstico, entendiendo el concepto Sofía, que es el concepto sabiduría, que viene a través de las mujeres, especialmente las mujeres ancianas, que en el libro de Timoteo están mencionadas como las viejas o las ancianas que traen las fábulas, las mujeres eran las encargadas de traer ese conocimiento místico de la ciencia del bien y del mal. Entonces el apóstol Pablo, por prudencia, tal como lo hace en Corinto por razones distintas, le dice a las mujeres: no enseñen, callen. En esa congregación el error ha sido tomar ese concepto y transmitirlo a todas las congregaciones, porque si no Pablo estaría en una contradicción, porque en Roma no les dice lo mismo. Ahora esto me imagino que trae un problema muy serio, porque hay denominaciones donde se les dice claramente la mujer no debe estar ocupando un púlpito para predicar, pero... Sería contradictorio. Sería contradictorio. Y es el momento, no hay que sublevarse ni enojarse, pero es el momento de analizar profundamente qué es lo que se quiso decir, porque las mujeres también tienen la capacidad y el derecho de predicar la palabra de Dios donde sea. De hecho, un líder de la Biblia mencionado muchas veces, Priscila, y es interesante que en la Biblia siempre se menciona primero a Priscila y luego a Aquila, señal de que ella era el líder y no Aquila, y que Pablo lo consideraba de esa forma. Por otra parte, hay un elemento, y esto es una pregunta larga, daría todo un seminario a analizar solamente eso, pero yo le diría a esa persona que analice detenidamente el libro de Timoteo a la luz del pensamiento gnóstico y va a tener claridad, porque hay otros problemas asociados en ese versículo. Por ejemplo, el versículo dice: la mujer se salvará engendrando hijos. Eso significa que si las mujeres no tienen hijos no se salvan. Entonces, es ahora, un tema largo. Claro, Sí. hay una interpretación también gnóstica. El apóstol Pablo no está queriendo decir eso, al contrario, está mal traducido, porque dice: la mujer se salvará aunque engendre hijos, porque en el pensamiento gnóstico traer un hijo era considerado pecaminoso, un alma encadenada al cuerpo, y así sucesivamente. Gracias. Yo sé que puede abundar un poco más, pero tenemos que limitarnos aquí. Vamos a la próxima pregunta. El caballero que escribió de México tiene otra pregunta, pero tenemos que darle oportunidad a otras personas. Dice la próxima: hola, quiero felicitarlos por el fabuloso seminario y tengo 3 preguntas. Disculpe, pero vamos a limitarnos a una en este momento. Y si hay tiempo en los otros programas, tal vez presentamos otra. Pero dice, una pregunta que tiene muchas personas, dice: ¿de qué manera puedo saber que Dios ha puesto el hombre indicado en mi camino? Bueno, yo le voy a romper el mito, porque no hay ningún versículo bíblico que diga que Dios nos pone un hombre indicado. O una mujer. O una mujer. Se suele poner como ejemplo Génesis 24, pero hay que leer detenidamente Génesis 24 porque eso no dice. Lo que Dios hace es darnos sabiduría, discernimiento, inteligencia, capacidad de discriminar, pero la decisión es nuestra, no es de Dios. Dios no es casamentero, Dios no anda casando parejas. La decisión de casarse y elegir a alguien es nuestra. Lo que Dios da es sabiduría, inteligencia, discernimiento, da principios, pero Él no nos pone una persona. Al contrario, yo suelo decir que Dios nos ha puesto un supermercado, un montón de personas, y somos nosotros los que elegimos. Esa es una decisión nuestra, porque es muy peligroso cuando yo empiezo a decir: Dios me puso una persona, porque si tengo un problema, ¿a quién le voy a achacar el problema finalmente? ¿A quién se lo voy a tirar? A Dios. Y eso no es lógico y eso no es sano. Ahora, ¿cómo sé yo que es la persona adecuada? Yo le invito a que lea Gálatas capítulo 5, versículo 22. En Gálatas 5, 22 dice: más el fruto del Espíritu es amor. 2 puntos. ¿Cómo sé que hay amor? Porque hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Si en la relación que ellos están estableciendo existen esas características, entonces es la persona indicada. Si no están esas características, no es la persona indicada. Es bueno tomar en cuenta algo bien importante. Muchas veces cristianos fervientes le piden pruebas a Dios. Señor, si ocurriera tal cosa, ¿será que tú me estás indicando que esa persona va a ser mi compañera o mi compañero para toda la vida? Eso a algunas personas les ha resultado algo muy lindo. Pero si mencionamos lo que una vez hemos dicho anteriormente, queremos ser la excepción y no es así. Es muy riesgoso porque pueden ocurrir
solamente casualidades, y nuevamente volvemos a eso, le podemos achacar a Dios la culpa si las cosas no están resultando. Muchas gracias. Vamos a la próxima. Dice, hola, que Dios les bendiga. Los felicito por esta programación, diseñados para ser feliz. Le cambió el título. Le cambió el título un poco, pero está muy bien. Me encanta esta pareja, aunque no estoy muy de acuerdo mucho con el criterio de que tienen de Salomón, pues creo que él sí se salvó. Soy de Santo Domingo, mi nombre es, no vamos a mencionar el nombre. Espero que ahora estén en vivo. Este programa ayuda a entender el concepto de pareja que es entre hombre y mujer. Si no es así, explíquenmelo. Que Dios les bendiga. Actualmente es como un comentario, ¿no? El concepto no entiendo. Bueno, dice que el programa se trata de el concepto que presenta la Biblia entre un hombre y mujer. Bueno, él menciona algo que a lo mejor no entendió bien, porque nosotros no hemos dicho, eso está haciendo mención al programa de Cantar de los Cantares, y nosotros mencionamos de que el Cantar de los Cantares es una crítica a Salomón, pero en ninguna parte hemos dicho que Salomón se va a perder o no, porque nosotros no tenemos la posibilidad de decirlo. Lo que sí dijimos claramente de que hay indicios para dudar de la salvación de Salomón, pero nosotros no podemos decir determinantemente se salva o se pierde, porque no es un asunto que nos corresponde. Ahora, la Biblia es clara en establecer criterios en relación a la relación varón y mujer. El problema es que nosotros nos hemos dejado envolver por la cultura y hemos permitido que la cultura domine los criterios bíblicos, cuando deberíamos hacer a la inversa, permitir que la Escritura nos hable y acomodar nuestros conceptos de relación varón y mujer a partir de la Escritura, no a la inversa. Gracias, muchas gracias. La próxima. Hola, Dios les bendiga. Tengo una pregunta. ¿Pueden disminuir las relaciones sexuales a estar buscando la santidad? Esto para el programa del doctor Miguel Ángel Núñez. También me gustaría tener el libro. Muy bien, le vamos a enviar el libro. Entonces la pregunta es, Sí, ¿qué es la persona? entendí. Muy bien. Hay muchas personas, lamentablemente, y vamos a hablar pasado mañana sobre sexualidad, que suponen que la sexualidad y la santidad no van juntas. Incluso algunos hablan de que se conservan puros hasta el matrimonio, suponiendo que la sexualidad en el matrimonio ya no es pura. O los va a transformar en impuro. O los va a transformar. Y ese es un mal concepto. Es un concepto introducido en la Edad Media por personas que tergiversaron el concepto real de la sexualidad. Desde la perspectiva bíblica, la sexualidad está llena de santidad cuando se vive conforme a la voluntad de Dios en el estado matrimonial. Ahora, si nosotros tenemos un mal concepto de la sexualidad, evidentemente también vamos a tener un mal concepto de la santidad. Algunos suponen que la santidad no tiene nada que ver con lo carnal, y quienes suponen eso hacen lo que en teología llamamos una dualidad, la separación entre cuerpo y espíritu. Ese concepto no es bíblico. El concepto bíblico es que el ser humano es un todo, inseparable, donde no se puede separar cuerpo de otros aspectos de la vida. Todo está involucrado, todo es importante. Por lo tanto, hablar de sexualidad y creer que la sexualidad está separada de la santidad es un error. Al contrario. Además, porque Dios creó la sexualidad. Muy bien, gracias. Aquí tenemos otra que llegó y realmente no es una pregunta. La persona quiere comunicarse con ustedes, escuchando que ustedes también tratan temas en cuanto a la violencia doméstica. Ajá. Entonces, podemos mencionar que vamos a grabar una serie completa acerca de eso. Vamos a grabar una serie que se va a transmitir no en directo, sino en diferido, que se va a titular Amores que Matan, que está basado en uno de mis libros sobre violencia doméstica. La persona menciona que hay 4 aspectos de la violencia doméstica y nosotros debemos decir que por lo menos hay 12 aspectos distintos sobre la violencia doméstica y vamos a tratar en 10 programas de media hora cada uno algunos temas sobre violencia, porque no podemos abarcar en 10 programas todo lo que significa violencia doméstica, pero le invitamos a que esté atento para que en algún momento puedan grabar esos programas y puedan después
discutirlos y analizarlos en las congregaciones donde van a estar, o en ONG o en algunos otros lugares donde puedan congregarse personas para analizar y reflexionar en algunos de los aspectos que vamos a tratar. El tema de la violencia es un tema muy amplio, hay muchas cosas que tratar, tiene muchas aristas, es difícil en un segmento de 10 programas tratar todos los aspectos, pero al menos vamos a intentar dar una visión panorámica para que nosotros sepamos qué hacer frente a esta lacra que es la violencia doméstica. Ay, qué bueno que dijiste eso, porque lo importante, o sea, todos sabemos que existe mucha violencia, pero ahora lo que nosotros vamos a detenernos es dar sugerencias, dar alternativas de salida, porque creo que lo que más se necesita son soluciones. Amén. Nosotros hace muchos años venimos trabajando con violencia doméstica, hemos escrito 3 libros sobre violencia doméstica, estamos trabajando en un 4º libro. Wow. Y en el contexto de la violencia hay muchas cosas que tratar y hay muchos mitos que enfrentar, especialmente porque la iglesia está llena de mitos. La mayoría de los cristianos tratan la violencia como una especie de tema tabú, como si fuera un tema intratable en las congregaciones, pero es un tema que debe ser tratado y es un tema que tiene elementos que nosotros debemos aprender a enfrentar como iglesia. Incluso algunos utilizan hasta la Biblia para justificar algunas situaciones de violencia y de eso se trata. Así que los invitamos esta semana no trata sobre violencia, pero los invitamos a que estén atentos porque vamos a comenzar esta misma semana a grabar, pero para que se den diferidos los 10 programas que se van a llamar Amores que Matan. Muy bien, nos queda una pregunta más, pero una de las personas quiere saber algo acerca de un blog. Si usted piensa hacer un blog acerca de... Bueno, yo tengo un blog, tengo 3 sitios de internet y mañana vamos a dar la dirección y vamos a poner un blog para que los que no alcancen a captar las preguntas, porque a veces es tan rápido, vamos a desarrollar las preguntas en el blog y les vamos a dar la dirección de tal forma que puedan leer con más detenimiento las respuestas de lo que estamos respondiendo acá. Muy bien, excelente. Ahora esta también puede tomar mucho tiempo, pero vamos a pedir que un resumen, ¿no? Dice, ¿puede el cristiano divorciarse bíblicamente? Sí, definitivamente sí. Hay por ahí algunas congregaciones que transmiten que el divorcio es inviable. No, la Biblia habla del divorcio. Solamente que las razones que solemos dar para el divorcio son distintas a veces a las que da la Biblia. La Biblia habla de divorcio por abandono. La Biblia habla de divorcio en el caso de un cristiano que no acepte, un no cristiano, perdón, que no acepte vivir con un cristiano. Nosotros hablamos de la posibilidad del divorcio en caso de que se rompan los votos matrimoniales, como por ejemplo en el caso de violencia intrafamiliar. Entonces, la Biblia sí habla sobre el divorcio, definitivamente. En caso de adulterio, hay varias razones. Ahora, lo que la Biblia es cauta, y ahí es donde tenemos otro problema, no es con el divorcio, sino con el nuevo matrimonio, que es otro tema y la gente suele mezclarlos. Una cosa es el divorcio, cuando ya es inviable. De hecho, queremos trabajar en un libro que se va a llamar Cuando el divorcio es la última alternativa, cuando ya no hay otra cosa que hacer, que hay que defender otros valores. Pero, ¿cuándo la Biblia autoriza un nuevo matrimonio? Solamente bajo 2 condiciones, cuando hay adulterio y cuando hay viudez. Ahora, para divorciarse hay otras alternativas, otras situaciones. A veces también se transmite la idea que la persona que se va a divorciar como que pierde la bendición de Dios, y eso también no es falso. Necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, una persona que está siendo violentada, donde se está violando el principio del derecho a la vida y la calidad de la vida. No podemos obligar a esa persona a decirle mantente casada porque hiciste un voto. Claro, yo hice un voto, pero no hice un voto para que me golpearan. No hice un voto para que me maltraten ni para que pongan en peligro mi vida. Por lo tanto, la persona ha roto el pacto, porque un matrimonio es un pacto, y rompió el pacto. Y al romper el pacto, entonces existe la posibilidad de que podamos divorciarnos. Pero una cosa es divorciarse y otra cosa muy distinta es volver a casarse, que son 2 cosas muy diferentes. También es un tema muy amplio. Estamos dando, lamentablemente, una visión muy rápida, sí, porque no se puede ahondar. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Miguel Ángel Núñez y su esposa Mary. Y queremos decirle que también usted puede enviar su pregunta para que se pueda tratar en los próximos programas. Así que puede escribir a latino@3abn.org. latino@3abn.org
y para aquellos que están escuchando en algunas emisoras, es el número 3. 3ABN, latino@3abn.org. También puede escribir a ese mismo correo electrónico y puede llamar durante las horas laborales para pedir el librito Hacia una vida plena. Les invitamos a recibir una copia gratuita de este folleto muy importante que le ayuda a usted a entender los principios para vivir una vida plena. Hacia una vida plena, escrito por el doctor Miguel Ángel Núñez. Ahora son 41 libros que escribió. Muy bien, dice, Hacia una vida plena, puede recibirlo escribiendo a latino@3abn.org. Uno por pareja, por favor, para que no diga, bueno, lo voy a repartir a cada persona que yo conozco, que la persona lo pida por ellos mismos, por favor. Así que no se olvide de pedir el libro por nombre, Hacia una vida plena, o haga referencia al programa Diseñados para Amar, para estar seguro que está hablando de este libro en particular. Muy bien, ahora queremos invitarles a que escuchen una linda melodía. Y nuevamente tenemos la participación de la hermana Lisbeth Melgar, y le agradecemos mucho por la colaboración de ella durante los diferentes programas en 3ABN Latino. En esta ocasión, ella va a interpretar un himno muy lindo, titulado Salvación Maravillosa.
Muchas gracias a la hermana Lisbeth Melgar. Salvador maravilloso, acompañado en piano por Josué Reyes, y toca el piano muy bien. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. Yo quiero tomar esta oportunidad para darle un saludo a mi suegra, que está mirando desde Puerto Rico, porque el tema se trata acerca de las suegras en este momento. Y yo estoy agradecido a Dios, que es una suegra muy dulce, muy apreciada, y estoy muy agradecido por ella. También un saludo a mi esposa Idalia, Samuel y Caleb. Pero escuché al pastor del programa Ayer, Hoy y Mañana, el pastor Grieve, decir una ocasión que en un país llaman a la suegra el garrote. Y dice, wow, qué interesante el concepto que tienen algunas personas. Pero el tema que vamos a escuchar esta noche por el doctor Miguel Ángel Núñez y su esposa Mary tiene por título Bendita Suegra. Con ustedes el pastor Miguel Ángel Núñez y su esposa Mary. Un privilegio de saludarles a todos los que están aquí en la iglesia y a quienes nos miran a través de internet, nos escuchan por la radio y nos ven en los diferentes países. Queremos saludar a un montón de personas que nos han escrito. En especial queremos saludar a una persona que nos escribió de Honduras. Nos ha dicho que no es adventista, que a través de su cable ha logrado mirar los programas y es bienvenido. No necesitan ser de nuestra congregación para ver los programas, así que son bienvenidos y muchas gracias por escribirnos y contactarse. También queremos saludar a nuestros hijos, Mary Allen, Alexis, Katy y Denis, porque cuando los hijos se casan, adquirimos hijos nuevos. Así que queremos saludarlos, ellos están mirando en Argentina, solo que los pobrecitos tienen que estar a las 12:30 de la noche viendo el programa. Así que espero que no se queden dormidos mientras estamos transmitiendo. Yo quiero felicitar a los que están aquí presentes. En especial quiero felicitar a los varones que siguen viniendo. Son muy valientes. Porque son valientes. No se han enojado con nosotros. Menos mal que ninguno me ha querido pegar a la salida. Qué bueno. Porque cuando hablamos de la palabra, tienen que hacerle caso a la palabra. Sí. No es nuestra palabra. No es nuestra palabra. El hermano Julio, que por ahí debe estar, me dijo que él estaba muy preocupado porque estábamos alionando a las mujeres. Tal vez alguna vez tienen que entender que hay que leer la palabra como corresponde para que nos empecemos a tratar como Dios quiere que nos tratemos. Varones y mujeres creados a imagen de Dios, que nos merecemos mutuamente respeto. No hay lugar para soberanías, para jerarquías, para uno más superior y otro inferior en el diseño de Dios. Y lo que yo estoy diciendo no son palabras inventadas por Miguel Ángel Núñez, sino que estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Así que no me hagan caso a mí, discutan con la palabra. Así que discutan con Dios, no discutan conmigo. Yo soy solamente el mensajero, así que no maten al mensajero. Yo transmito el mensaje. Oye, Miguel Ángel, yo estaba pensando en el título, Bendita Suegra. Eso depende cómo se diga. Yo puedo decir bendita suegra, ¿cierto? O bendita suegra. Así que veamos bien de qué se trata esto. Mi suegra vive en Australia. Yo he dicho muchas veces en broma y en serio, y estando presente mi suegra, que la mejor forma de llevarse con la suegra es que viva en Australia. Ay, mi suegra me dice, ay, Miguel, que me sales con eso. Yo quiero mucho a mi suegra, solamente que nos ha costado años amarnos. Y después les voy a contar por qué. Ahora, los suegros están tranquilitos, como que si no le fueran a decir nada. Pero yo uso esto de bendita suegra solo como un gancho. Porque creo que son tan complicadas las suegras como los suegros. Yo creo que a veces, perdón. Yo creo que a veces los suegros usan a la suegra para decir también sus pareceres. En realidad la usan a la suegra de portavoz. Como las suegras tienen una lengua un poquito más grande, entonces la usan de portavoz. Y ellas hablan lo que ellos también piensan. Vamos a hablar de un versículo bíblico que nos va a ocupar en su análisis 3 días. Hoy día vamos a comenzar con la primera parte. Mañana vamos a hablar sobre el amor como una decisión y pasado mañana vamos a hablar sobre la sexualidad, y los 3 conceptos están en un solo versículo, en Génesis capítulo 2, versículo 24.
Y voy a leer la versión de la Biblia de Jerusalén, que es, a mi juicio y al juicio de muchas personas que han estudiado estos temas, la traducción mejor de este texto. ¿Por qué? Porque hace una traducción en el tiempo verbal correcto. La Biblia dice en Génesis 2:24, y si ustedes en su hogar tienen una Biblia, ábranla para que puedan compararlo, y los que tienen acá Biblias también pueden leerlo. En pantalla va a aparecer el versículo de Génesis 2:24, y dice: por eso deja el varón a su padre y su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. ¿Cuántas ideas hay en este versículo? ¿Cuántas ideas hay? ¿Cuántas ideas hay? 3, muy bien. ¿Cuáles son? Dejar, unir y ser una sola carne. 3 ideas. ¿Cuál de las 3 ideas más importantes? Las 3. No está haciendo categorización la Biblia. La Biblia me está diciendo que para formar un matrimonio hay que dejar, hay que unir y hay que ser una sola carne. Ahora, ¿qué es lo último que aparece en el versículo? Miren su Biblia. ¿Qué es lo último que aparece en el versículo? No, miren bien. Lo más obvio generalmente no se ve. A ver si lo ponen en la pantalla de nuevo para que los televidentes puedan verlo y los de internet también. ¿Qué es lo último que aparece en el versículo? No, miren bien. No, la comilla no es parte del versículo. Lo más obvio generalmente no se ve. ¿Qué es lo último que aparece? Mi esposa está soplando ahí. Un punto. Muy bien, un punto. ¿Lo vieron o no? Un punto. ¿Qué significa que aparezca un punto? Que se acabó, no hay más. Eso es todo el matrimonio. En el matrimonio hay 3 facetas, 3 elementos importantes. Dejar, unir y ser una sola carne. 3 elementos, no hay más. Y yo digo que esto es como un triángulo equilátero. Vamos a mirar cómo lo observamos. El matrimonio es un todo integral, donde hay 3 aspectos que están presentados como en un triángulo equilátero. Los que alguna vez estudiaron matemáticas saben que un triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. ¿Qué es primero? Dejar. ¿Qué es después? Unir. ¿Y qué es después? Ser una sola carne. Pero fíjense el orden. La Biblia sí establece un orden. Primero dejar, luego unir y luego ser una sola carne. Vuelvo a insistir. Primero dejar, luego unir y luego ser una sola carne. Miguel Ángel, ¿por qué dice el texto refiriéndose al varón, que el varón tiene que dejar? Y no Es dice una pregunta... y no dice el ser humano como en otros Muy bien, esa es una pregunta muy interesante. Aprendimos que cuando la Biblia utiliza la palabra hombre en el libro de Génesis, está usando la expresión Adam, y la expresión Adam en hebreo se traduce ser humano, referido a varón y mujer. Pero en este versículo no es así. En este versículo se utiliza la palabra hebrea ish, y la palabra hebrea ish se traduce varón. Y le está diciendo al varón, deja a su padre y a su madre. Ahora, la pregunta que hago, ¿quién escribió este versículo? ¿Quién lo escribió? Moisés, muy bien. ¿Y cuándo escribió Moisés este versículo? 1500 años antes de Cristo. Ahora, ¿en qué contexto? Fíjense lo importante de este texto. ¿Por qué lo escribió Moisés y cuándo lo escribió Moisés? Primero lo escribió Moisés porque el pueblo de Israel que había estado en Egipto esclavo había perdido de vista los ideales de Dios. Se habían, en otras palabras, olvidado de los ideales de Dios. Y Moisés, estando en el desierto, ya con el pueblo, decide escribir para recordarles al pueblo de Israel muchos aspectos que ellos habían olvidado. Ahora, estando en Egipto, se habían contaminado con ideas egipcias y habían olvidado los ideales de Dios. Ahora, ¿qué sucedía en tiempo de los egipcios que los israelitas habían adquirido? Las mujeres dejaron de ser tratadas como seres humanos. Escúchenme bien. Las trataban como bienes.
Y las mujeres pasaban del clan paterno al clan del esposo. Es decir, pasaban del dominio de un varón, que era su padre, al dominio de otro varón, que era el suegro, porque en los clanes el mayor no era el esposo, sino que el padre. Entonces la idea aquí es que Dios ya no quería que viviesen más en clanes. No es tan así. Lo que el texto está estableciendo es que así como la mujer ha dejado su hogar, le está diciendo al varón, tú también tienes que dejar. Y en ese sentido sí se está rompiendo la idea del clan. ¿Van entendiendo la idea? Se da por obvio que la mujer deja, pero aquí Moisés introduce otro elemento, le dice, el varón también deja, también corta. Ahora, quiero decirles y recordarles, el texto tiene 3 aspectos esenciales, 3 aspectos, y estos aspectos no hay que olvidarlos. Hoy día vamos a tratar uno, mañana trataremos el siguiente y sucesivamente trataremos el otro. El primer aspecto es el dejar, el segundo aspecto es el unirse y el tercer aspecto es el ser uno. Dejar, unir y ser uno. Y vamos a decir que estos 3 aspectos representan 3 aspectos esenciales de la naturaleza humana. El dejar representa el aspecto social. El unir representa el aspecto emocional y el ser una sola carne representa el aspecto físico. Psicofísico, porque la sexualidad no solamente se refiere al cuerpo, pero representa 3 aspectos. Quisiera hacer el alcance, Miguel Ángel, de lo maravilloso que es Dios. Siempre, desde un comienzo, que hemos estado hablando, tiene un diseño perfecto, tiene una razón de ser. Dios no hace las cosas al azar. Ahora, en relación a lo que dice Mary, lamentablemente cuando leemos la Biblia superficialmente y pasamos a vuelo rasante por la Biblia, no nos detenemos en entender que lo más hermoso de la Biblia siempre está en los detalles, en los aspectos que pasamos por alto. Los detalles. Y si ustedes se han dado cuenta, nosotros nos hemos detenido en detalles. Y podríamos hablar mucho más. Yo escribí un libro de casi 300 páginas solo analizando 4 de estos versículos, 4. Y da para mucho más. Porque nosotros normalmente andamos por la Biblia así rapidito, como leyendo un diario. Y no nos detenemos a reflexionar que en el diseño de Dios, Dios se ha dado el trabajo de darnos detalles claves para entender la naturaleza humana. El matrimonio tiene 3 aspectos. El aspecto social, el aspecto emocional y el aspecto psicofísico. ¿Cuál de estos 3 aspectos es más importante? Ninguno. Todos son importantes. Es como un taburete de 3 patas. Si le sacamos una pata se nos va abajo. Entonces lo necesitamos las 3 para que se sostenga, porque de otra manera no funciona. Pero lo interesante es que comienza con el aspecto social. Y no comienza ni con el aspecto sexual ni con el aspecto emocional. Y ahí va un tirón de oreja para nosotros en nuestra cultura. La mayoría de los jóvenes y de los que aquí están, yo estoy seguro, cuando se enamoran, la única justificación que dan es me gusta, y no hay otro argumento más que me gusta. Perdóname, yo le digo a los jóvenes con los cuales trato, antes de hacer que tus sentimientos funcionen, haz que tu cerebro funcione. Hay algunos que se enamoran sin cerebro, son descerebrados a la hora de enamorarse. Muchas veces escuchamos esta expresión, ¿por qué te quieres casar con él o con ella? Y dicen, es que me hace sentir bien. Y esa palabra sentir bien también está por otra vía que no es la sólida. Y de alguna forma u otra está mostrando que en nuestra cultura nos dejamos guiar por sentimientos y no por razón y reflexión. Ahora, la Biblia que ustedes leen, que es la Reina Valera, que es la tradicional, ha suavizado el texto. Y la Biblia lo han traducido como el hombre debe dejar a padre y madre. Quiero decirle que eso no dice el original. El original es mucho más fuerte. El original dice una expresión que es durísima. El original dice cortar. Fíjense, cortar.
con la familia de origen y generar otro hogar. Cortar. Y se usa en hebreo la misma palabra que se utilizaba cuando se tomaba un cuchillo y se lo pasaba sobre una superficie y se lo partía en dos. Esa misma palabra se usa en ese versículo, cortar. Así que hay que cortar. ¿Y con quién hay que cortar? Con el papá y con la mamá. Y aquí tenemos un problema muy serio. Algunos quieren casarse, quieren enamorar, pero todavía siguen tomando mamadera. Y no se puede así. La Biblia es muy clara. Si quieres casarte y quieres formar un hogar, ¿cuál es la primera condición? Cortar. ¿Con quién? Con el papá y con la mamá. Es re fácil enamorar y casarse sin haber cortado, pero eso no es sano. ¿Escucharon ustedes el dicho que dice, el que se casa? Casa. Y yo le he agregado 3 puntos y lejos. El que se casa, casa quiere, 3 puntos y lejos. Si tus padres viven en una esquina de la ciudad, tú te vas a vivir a la otra esquina de la ciudad, lo más lejos posible. ¿Cuál es el problema de muchos hogares? Que no cortan con sus padres, no cortan con sus familias de origen. Por lo tanto, no construyen una relación de pareja sana porque de una forma u otra viven vinculados con sus familias de origen. Muchas veces escuchamos en nuestra consejería que los padres, así literalmente, tienen miedo de que ellos cometan errores y por eso prefieren apoyarlos a que se casen y de esa forma empujarlos y por último están mejor a la vista de Dios y mejor a la vista socialmente. Pero, ¿qué podemos decirle a esas personas que quieren casarse pero no están en esas condiciones de ser realmente independientes? Si la persona no es independiente, emocionalmente, económicamente, y no tiene un proyecto de vida clara, no está en condiciones de casarse. A nosotros nos preguntan habitualmente, pastor, ¿cuál es la mejor edad para casarse? Y yo digo, no hay edad. Evidentemente a los 13 años no se puede casar. Hay condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Independencia económica. Si no tienes independencia económica no te puedes casar. Ahora, hagamos el alcance para la mujer y para el hombre. A veces el hombre ya tiene su trabajo, está en buenas condiciones, ¿cierto? Tiene sus recursos, pero la pareja no, la mujer no. Y ella es bueno que ella también tenga esa independencia. Bueno, eso es importante, algo que menciona Mary. Nosotros trabajamos con violencia y sostenemos que una de las condiciones que crea el campo de cultivo para la violencia es la dependencia económica de la mujer. Las mujeres tienen que ser capaces de generar recursos por sí mismos. Aunque no trabajen fuera del hogar, tienen que ser capaces en algún momento de defenderse solas y no tener que depender de alguien que les dé de comer. Porque cuando se depende de eso, se empieza a manejar otro criterio y finalmente eso va alterando la relación. Ahora, esto es una cosa muy importante. Cuando nosotros no entendemos lo que es cortar, entonces nosotros introducimos un concepto erróneo a la relación de pareja. Cortar significa tener condiciones económicas para poder subsistir. Significa tener condiciones emocionales para poder vivir. Y significa tener un proyecto de vida claro. Cuando las personas se acercan a nosotros, a nosotros como hacemos consejería matrimonial y damos tantos seminarios, ya hemos estado en 16 países, y cuando damos los seminarios siempre se nos acerca gente a decirnos, pastor, quisiera que usted nos case. Yo digo, ni un problema, pero les voy a hacer 3 preguntas. Si me pasan las 3 preguntas, los caso, y si no los caso, si no me pasan las preguntas, no los caso. Y el que los casa es un inmoral, porque no deberían casarse. Primera pregunta, ¿dónde van a vivir? Y algunos dicen, bueno, mi mamá tiene un departamento al lado de la casa, o nos va a pasar una pieza de su casa. Vive en una casa tan grande. O vive en una casa tan grande y nos va a dar un par de piezas para nosotros. Digo, ustedes no se pueden casar. Porque la Biblia dice que el que se casa tiene que cortar, ¿con quién? Con padre y madre. Por lo tanto, ustedes no están autorizados a casarse. No pueden casarse porque si te quedas a vivir con tus padres, no estás cortando.
Yo no sé, uno que se mira de aquí medio raro, pero tiene que empezar a preparar la maleta. Porque la Biblia dice, hay que cortar con padre y madre. Muy bien, algunas parejas mueren ahí y yo le digo no los puedo casar. Pero hay unas parejas que sí pasan. Entonces le hago la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿de qué van a vivir? Y dice, bueno, mi papá tiene un negocio, entonces mi papá nos va a pasar una cierta cantidad de dinero para que podamos... Lo siento, no los puedo casar. Porque si ustedes no tienen condiciones económicas para poder subsistir, no están en condiciones de casarse. Porque la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, y si tu papá y tu mamá pagan, se van a meter en tu matrimonio porque pagan. Por lo tanto, no deben pagar para que tú les puedas decir no se metan. Pero si están pagando, ¿cómo vas a decir no se metan? Ellos se sienten con autoridad. Porque se van a sentir con derecho a introducirse e inmiscuirse en tu matrimonio. Ahí muere un montón. La tercera pregunta es, ¿cuál es tu proyecto de vida? Ahora es una pregunta que algunos pastores no hacen y yo siento que es lamentable. El proyecto de vida tiene que ver que con tu proyecto de vida sea coherente con la bendición que vamos a pedir para Dios. Si yo voy a ir donde Dios para que bendiga mi matrimonio, mi proyecto de vida tiene que ser coherente con la bendición que voy a recibir. Alguna vez me encontré con alguien y me dice, ¿y a qué te dedicas tú? Yo soy barman de una boate. Y yo no te puedo pedir la bendición de Dios a un barman de una boate. Primero deja de vender alcohol y luego te vamos a pedir la bendición de Dios. O si viniera alguien y dice, yo vendo cocaína, de eso vivo. Yo no puedo decir, yo no te puedo pedir la bendición de Dios. O sea, tu proyecto de vida tiene que ser coherente con la bendición de Dios. Porque si tu proyecto de vida no es coherente con la bendición de Dios, entonces hay una contradicción. Por lo tanto, es una pregunta muy importante. Miguel Ángel, será un hilar muy fino preguntarse que si ambos tienen algún proyecto de vida, porque a veces no se han dado cuenta, no se han preguntado qué quieren hacer de sus vidas y quizás sus caminos pueden distanciarse tanto que en realidad se dan cuenta de que no van a funcionar juntos. Entonces, eso, lo que dice Mary, es muy importante y gracias por recordármelo. Nosotros hemos vivido muchas historias y recuerdo una historia de un joven que una vez vino muy afligido a hablarnos, llorando y muy porque su novia le había dicho no quiero seguir contigo. Y los veíamos tan bien, tan lindos y nos extrañó. Además una pareja linda y una pareja de esas parejas que se ven bien, simpáticas, agradables y de pronto ella corta con él. Y digo, ¿y por qué cortó tu novia contigo? Y no sé, me dice que ella tiene otros proyectos de vida y yo no encajo con esos proyectos de vida. Entonces dije, déjame hablar con tu novia porque yo soy de la idea que la hoja, por muy delgada que sea, siempre tiene dos lados, así que hay que escuchar los dos lados. Así que fuimos a hablar con ella y le dije, era alumna nuestra, le dije, ¿qué pasó? Me dice, mire pastor, yo voy a ser médico y yo voy a ser médico y yo quiero trabajar en África, ser misionera en África, pero él no quiere. Él no quiere, él quiere su proyecto de vida es otro. Y yo voy a ser infeliz si no hago mi proyecto de vida. Ella es hija de misioneros, sus padres también trabajaban como médicos en África y ella quería hacer. Entonces yo dije, tienes razón. Y me dice, yo lo amo, pero no lo amo tanto como para poder romper con mi proyecto de vida y de renunciar a mis sueños porque él no está dispuesto a esos sueños. Al final cortaron, yo le dije al chico, mira, olvídate, sánate, vive el duelo y alguna vez va a aparecer alguien que comparta tus sueños, porque él quería otro sueño. Ella al tiempo después conoció a otro joven, también médico, y se fueron y hoy día viven en África y son médicos misioneros. Y él conoció a otra chica y comparte su otro sueño. Por lo tanto, lo que dice Mary es muy importante. Ahora, en Latinoamérica tenemos un problema. La mayoría de los varones pretende que la mujer adquiera el proyecto de vida del varón. Y las mujeres creen que tienen que ir donde el marido les dice que tengan que ir. Eso no es justo. Eso no es tener cerebro. Eso no es lo que Dios enseña. Lo que Dios enseña es que ambos tienen que compartir un proyecto de vida. Tienen que ponerse de acuerdo. Cuando Mary y yo estábamos noviando, en Chile se dice pololeando, y ya el asunto iba en serio, ya empezamos a hablar de matrimonio. Un día Mary andaba medio rara y esta flaca se le nota enseguida cuando anda rara. Porque normalmente anda sonriente, pero cuando está media rara se pone media seria. Y cuando se pone media seria yo me pongo nervioso.
Entonces, miedo. le tengo miedo, porque esta flaca es muy simpática, pero cuando se le pone, se le pone. Y yo le dije, Mary, ¿qué te pasa? No, me pasa algo, pero ya se me va a pasar. Y yo empecé a insistir, algo te pasa, dímelo. Como a los 2 días me lo dice, mira Miguel Ángel, lo que pasa es que yo no me quiero casar con un pastor. Ahí yo tragué saliva y le dije, Mary, pero yo no quiero no ser pastor. ¿Y por qué no quieres casar con un pastor? Es que yo he soñado toda mi vida quedarme en un lugar, casarme y no moverme de ese lugar. Y los pastores son gitanos. Nosotros llevamos 28 años casados y hemos vivido en casi 30 casas y hemos estado en un montón de lugares. Y yo le dije, Mary, aquí hay un problema. Mis cuñados eran pastores y yo fui a hablar con mis cuñados y dije, ¿qué hicieron ustedes que su hermana está así? Para entender. Menos mal que Mary habló con algunas esposas de pastores y finalmente Mary tomó una decisión. En realidad Mary tenía mucho miedo al cambio. Eso es lo que había en el fondo. Y Mary cambió su proyecto y decidió arriesgarse conmigo. Ahora han pasado los años y la que se pone nerviosa cuando estamos en un lugar, ya llevamos mucho tiempo en un lugar, es ella. Cuando ya llevamos 3, 4 años y dice, ya me quiero cambiar, yo quiero otro lugar. Y el que echa raíces más rápido soy yo y el que le cuesta más los cambios es a mí. Pero porque la gente va cambiando. Ahora, el proyecto de vida tiene que ser conjunto. Si no es conjunto, no funciona. Ahora, ¿qué implica dejar? ¿Qué implica dejar? Dejar o cortar implica no depender económicamente de los padres ni de familiares y no depender emocionalmente de la familia de origen. Eso significa que tengo que aprender a vivir con mis propios recursos y eso significa que al primer problema no tengo que salir corriendo a las faldas de la mamá o del papá. Depender económicamente de los padres o depender emocionalmente de los padres no corresponde. Eso no es cortar. La Biblia dice corta con padre y madre. Yo me acuerdo cuando le anuncié a mi viejita, a mi mamá, que me iba a casar. La llamé por teléfono, yo todo emocionado, le dije, mamá, me voy a casar. Qué bueno, hija, porque Mary es extraordinaria. Mi mamá conoció a Mary por carta. ¿Te acuerdas de esas cartas que se hacían con papel? Porque ya no existen ya. Se escribían a mano. Por carta se conocieron y se conocieron después que estábamos casados, porque mi viejita se enfermó justo el día del matrimonio y no pudo viajar. Siempre la molesto que se enfermó de impresión. Pero cuando yo la llamé por teléfono y dije, mamá, me voy a casar, mi mamá me dio un sermón por teléfono. ¿Te acuerdas que a mi mamá yo le decía Sargento Pepper? Me dijo, muy bien, hijo, que te vayas a casar. Pero, si tu señora te echa de la casa, no te vengas a meter a mi casa. Porque ya te casaste. Y si tienes problemas, anda a otra parte con tus problemas, porque yo tengo suficientes problemas para estar cargando con los tuyos. Y yo me enojé. Le dije, pero mamá, eres mi mamá. Seré tu mamá, pero si te casas, mi hijito, usted se va. Cuando han pasado los años, yo le he agradecido a mi mamá por esa forma de actuar. Qué lamentable que algunos padres no hagan eso. Yo creo, y tenemos una transparencia donde estamos mostrando eso, que es importante que también los padres aprendan a cortar con sus hijos. ¿Por qué son tan complicadas las suegras? Yo suelo bromear a las suegras que las suegras son complicadas porque tienen lengua. Si fueran mudas sería más fácil trabajar con ellas, pero hablan. Los padres tienen que dejar partir a sus hijos. Tienen que dejarlos que se vayan. Hay padres castradores, madres castradoras que no permiten a sus hijos partir. Los hijos tienen que irse. ¿Qué son los hijos? Visitas. Lo normal es que las visitas vengan y se vayan. En Argentina hay un dicho que dice que las visitas son como el pescado. Después de 3 días, apestan. Las visitas tienen que venir, quedarse un poquito e irse. Pero si la visita se va quedando, ¿qué sensación nos da a nosotros? Estos son unos sinvergüenzas, deberían irse y no se van.
Ahora, los hijos son visitas. Deberían venir 18, 19 años, 20 años a lo sumo y luego tienen que partir. Tienen que volar. Tienen que volar. Y de pronto encontramos a unos de 30, 35, 40 que se van quedando y eso no es justo, no es lógico y no es sano. Y peor, algunos se van quedando y luego van trayendo una señora, van trayendo hijos y eso no corresponde. Es bueno hacer la salvedad, Miguel Ángel, que en caso de violencia sí los papás intervienen, sí los papás acogen. Esa es una bueno, muy importante. Ahí Merit se adelantó una cosa, pero está bien. Cuando los padres no deben meterse en el matrimonio de sus hijos, pero sí tienen la obligación moral de meterse en el matrimonio de sus hijos cuando hay algo que escapa al matrimonio, que es la violencia intrafamiliar. Ahí sí tienen el deber de meterse en el matrimonio de sus hijos. Yo amo mucho a Denis, que nos está mirando, mi yerno. Mi yerno es un amor, es el regalo de Dios para nuestra hija. Y una vez yo le dije a Denis, yo te amo mucho, pero anda a ponerle una mano encima a mi hija, porque ahí voy a estar yo encima, no para hacerte cariño, sino agarrarte del cuello, porque no crié una hija para que la maltraten. Mi esposa, bromeando, me dijo, en realidad, al que tiene que tenerle miedo Denis es a la hija, porque la que es fuerte es nuestra hija. Pero los padres no deben meterse. Los padres no deben entrometerse en el matrimonio de sus hijos. Los padres no deben opinar en el matrimonio de sus hijos. Yo quiero decirles algo acá. Los padres son los peores consejeros matrimoniales para los matrimonios de sus hijos. Y quiero explicar por qué, para que no me malentiendan ni me apedreen cuando salga de acá. ¿Por qué los padres son malos consejeros para los matrimonios de sus hijos? No porque sean malas personas, sino precisamente porque son buenas personas. Porque son parciales. Porque son padres. Y porque van a siempre a tratar de favorecer a su propio hijo o a su propia hija y no van a ser imparciales. Un día viene mi hija, ya casada, y me dice, oye papá, si algún día yo tengo problemas con Denis, ¿tú nos darías consejos matrimoniales? Y yo le dije, no, hija. Y mi hija, que es media polvorita, me dijo, pero papá, ¿cómo se te ocurre? Tú vives dándole consejos a medio mundo y no vas a aconsejar a tu hija. No, hija, no soy el indicado para aconsejarte. Y mi hija se molestó, yo le dije, cálmate, hija, vamos a hablar. ¿Por qué no debería darte consejos matrimoniales? Porque te amo mucho. Porque mi amor hacia ti probablemente me va a hacer una persona subjetiva y no me va a permitir ver todo el panorama. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer contigo es que si tienes problemas matrimoniales, es acompañarte donde un consejero matrimonial. Yo mismo voy contigo, porque incluso puede ser que hasta yo mismo sea el problema de tu problema matrimonial y no me esté dando cuenta. Por lo tanto, lo mejor que puedo hacer contigo es buscar ayuda junto contigo, pero no puedo ser tu consejero. Porque si lo soy, puedo cometer un error, no ser objetivo. ¿Por qué un médico no debería atender a un paciente que sea un pariente? Por objetividad. ¿Por qué se espera que un abogado no atienda a un pariente? Por objetividad. ¿Por qué los psicólogos se les instruye que no atiendan a parientes? Por objetividad. Lo mismo con los padres. ¿Por qué los padres son malos consejeros de los matrimonios de sus hijos? Porque están involucrados emocionalmente. Por lo tanto, ven parcialmente. Para poder ver el panorama completo que se necesita, objetividad. Ahora, pensando más ampliamente en diferentes situaciones que se pueden presentar, esto de vivir con los suegros, con los padres, ¿qué pasa cuando un matrimonio necesita, por ayudar, a acoger a los padres, o a la mamá, o solo al papá? Cuando ya son ancianos. Bueno, estoy pensando en qué diferentes situaciones, pueden estar enfermos. ¿Qué consejo podríamos dar al respecto? Hay situaciones donde los hijos tienen que acoger a sus padres. Esta es la cosa a la inversa, lo que tú estás planteando, Claro, ¿cierto? eso. En esos casos tienen que acoger a sus padres, pero poniendo pautas claras. Lo ideal es que si acogen a los padres, los acojan en un lugar donde puedan tener independencia física. Es decir, un departamento, una casa con entrada independiente.
Si eso no se da, entonces una independencia donde le digan a los padres, papá, mamá, tú vas a vivir con nosotros, pero por favor, si tenemos hijos, no te olvides que los padres somos nosotros. Entonces permítenos ser padres, porque uno de los problemas que hay con padres que viven con sus hijos, que tienen a su vez hijos, es que los padres, los abuelos, terminan malcriando a sus nietos. Yo viví toda la vida con mi madre. Lo que no he contado es que toda la vida viví con mi abuela. Nosotros teníamos la mamá y la mami. La abuela vivió toda la vida con nosotros. Yo quise mucho. Solita. Claro, mi abuelita era viuda y mi mamá era hija única, así que vivió con su mamá toda la vida. Para nosotros era muy lindo, pero con los años nos hemos dado cuenta que nos dañó mucho. ¿Por qué? Porque mi mamá era la sargento Pepper, mi mamá ponía las reglas, pero mi abuelita, por ejemplo, yo siempre de niño, mi afición era ir al cine, a la matiné del día domingo. ¿Se acuerdan cuando se daban matiné en los cines, que se daban esas películas del día domingo a las 2 de la tarde? Mi premio era ir a eso. Yo juntaba monedas y yo iba a eso. Y mi mamá me castigaba, me decía, tú no vas. Pero ¿saben que yo nunca dejé de ir? Porque mi mamá decía, tú no vas. Y la abuelita me decía, y me daba así escondido las monedas que me había quitado mi mamá, y yo siempre iba. Me arrancaba por último por la ventana, pero iba. Y la abuelita siempre nos estaba apañando. Si mi mamá decía una cosa, la abuelita decía, pero mi abuelita era muy sutil, era muy siempre sonriente. Mi abuelita nunca peleaba con mi mamá. Mi mamá generalmente no se daba cuenta, pero nos hizo daño. A lo largo de la vida nos damos cuenta que nos hizo daño, especialmente al tercero de mis hermanos, que era el regalón de mi abuelita. Que uno cuando es niño piensa que eso es muy lindo, pero cuando pasan los años uno se da cuenta del daño que le ha hecho. Por lo tanto, si el padre o la madre va a vivir contigo por una circunstancia especial, porque está enfermo, porque es solo, porque no hay porque en algunas circunstancias tiene que hacerse, porque los hijos tenemos que preocuparnos de nuestros padres, pongan reglas claras. Y papá, mamá, por favor, ayúdanos. O por favor, respeta ciertos espacios. Por favor, no te metas en algunas cosas que no te debes meter, porque si no, nos complicas nuestra existencia, nuestra vida. A veces sucede que sin estar viviendo el suegro, el padre, quien sea en casa, influyen mucho. Y el cónyuge toma partido por su mamá o por su papá. Y eso también es motivo de mucha discusión. Eso no corresponde. Mi mamá suele visitarnos y las visitas de mi madre generalmente son 1 mes o 2 meses, porque generalmente vivimos muy lejos, así que mi mamá no puede venir por un día. Mi madre es sargento en su casa. Ella hace y deshace en su casa. Pero la primera vez que nos visitó, nosotros teníamos a Merita chiquitita, se quedó casi 2 meses en casa, vino con mi abuelita. Y yo la vi muy silenciosa, mi mamá. Qué raro mi mamá. La vi que no opinaba, no decía nada. Y un día le digo, oye, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué no dices nada? Y mi madre me dijo, es que esta no es mi casa. Yo estoy de visita. La dueña de casa aquí es Mary. Y yo la abracé, le di un beso. Qué bueno, mamá, porque tenía un miedo de que te metiera. Y qué bueno que no lo hizo. Muchos padres son poco sabios. Está probado que uno de los factores más importantes de deterioro matrimonial es la injerencia de las familias en el matrimonio nuestro. Que las familias se metan en los matrimonios de las otras. Y no corresponde. El marido y mujer tienen que cerrar un círculo y no permitir la injerencia de otra persona. A menos que haya violencia. En ese caso es necesario la injerencia. Claro. Pero en cualquier otro caso no. Ahora, si nos vemos en una situación económica precaria y necesitamos la ayuda económica, es preferible, para no confundir las cosas, ir donde un banco y pedir dinero o buscar otra solución que comprometernos económicamente con nuestros padres o nuestra familia. En el caso de que estemos necesitando un consejo, es preferible buscar un consejo con alguien que no tenga vinculación emocional con nosotros que con nuestros padres, porque de pronto nuestros padres se ven enfrentados a una situación difícil. Si mi hija me viniera a pedir consejo, yo amo mucho a Denis, pero mi hija es mi hija.
y seguirá siendo mi hija. Por lo tanto, las posibilidades de que yo sea objetivo son muy pocas. Lo más probable es que aunque mi hija esté equivocada, yo voy a tener la tendencia a darle la razón a mi hija, aunque esté equivocada, porque yo no quiero perder la relación con mi hija. Y eso no es sabio, eso no es sano. Ahora volviendo a la situación económica que a veces impera, algunos dicen, bueno, nos vamos a ir a vivir donde nuestros padres porque ahí vamos a tener mejores condiciones. Nosotros aconsejamos que es mejor vivir en un cuartito chico, incómodo, pero solos, que es mucho más saludable. Pero Miguel Ángel me salta otra situación. ¿Qué pasa con esa mamita que ha quedado viuda, un padre que ha quedado viudo? ¿Es aconsejable que vuelva al seno del hogar? Yo creo que sí. Yo creo que los padres, cuando los padres son ancianos, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. La Biblia dice que tenemos que respetar al anciano y cuidar al anciano. Yo creo que sí tenemos que cuidarlos, pero siempre, volviendo a lo anterior, manteniendo las fronteras claras, las reglas claras, estableciendo claramente hasta dónde es posible que se introduzcan o hasta dónde es posible que se entrometan, porque de otra manera nos van creando conflictos adicionales que nosotros no necesitamos. Yo estaba pensando en que el hijo vuelva a casa. Ah, no, ahí es distinto. Ese es. Ese es un conflicto, yo no te entendí recién. Una cosa que nos cuesta entender es que nuestro hogar es nuestro hogar. Nosotros viajamos mucho con Mary. Hemos estado en hoteles 5 estrellas y en hoteles estrellados. Hemos estado en todos lados. Hemos viajado por muchos países y hemos vivido de todo, pero no hay cómo llegar a su propia casa. No hay cómo dormir en su propia cama. Por muy cómodo que sea una cama de un hotel, no hay cómo dormir en su propia cama. Ahora, yo cuando llego a mi casa, yo tengo mis libros, tengo mi oficina, tengo mi ambiente, yo me siento cómodo en mi lugar. Ahora, ese concepto hogar no deberíamos perderlo nunca al vivir en otra parte con otras personas, aunque sean nuestros padres. Yo recuerdo cuando siempre hemos tenido la discusión, yo siempre digo que Alexito me dice que es Mary, Ali, pero uno de nuestros hijos, cuando eran niños, cuando nosotros viajábamos y llegaba a la casa, yo siempre digo que vio al Papa alguna vez hacer lo mismo, pero llegaba a la casa y se arrodillaba y besaba el suelo y decía, mi casa, y se estiraba. Y nosotros lo encontrábamos tan tierno porque el niño decía, llegó a mi casa, es mi lugar. Ahora, esa sensación nunca deberíamos dejar de perderla, deberíamos rescatarla. Padres presentes. ¿Cuántos son suegros aquí? ¿Puedo ver los brazos? Muy bien, suegros y suegras, hay bastante. Espero que les llegue lo que estamos diciendo. O que no se enojen, ¿no? No, si se enojan es su problema, no es mío. Tienen dos problemas, desenojarse porque están enojados, ese es el problema. Además yo estoy de paso, me voy, así que problema de ustedes. Queridos padres, suegros presentes, Dios les dio lengua, ¿nos dio lengua a todos? Pero ¿se han dado cuenta que Dios puso sobre la lengua y bajo la lengua unas cosas pequeñitas pero que son muy útiles? Puso arriba de la lengua dientes y debajo de la lengua dientes. ¿Para qué te puso dientes arriba y abajo? Para que te muerdas la lengua. Así que, querido suegro y suegra, muérdete la lengua hasta que te duela y cállate. No te metas, porque tu hijo y tu hija casada no van a lograr crecer como matrimonio si tú te entrometes. A menos que haya violencia intrafamiliar. Ahí sí métete, ahí habla, todo lo que tengas que hablar. Pero si no existe eso, no te metas, cállate. Porque cuando los padres se meten en lo que no le corresponde, en vez de ayudar a su hijo o a su hija, lo perjudican. La Biblia es clara. Si uno quiere formar un matrimonio, ¿qué tiene que hacer? Cortar con padre y madre. ¿Y qué tienen que hacer los padres? Dejar que corten con ellos, pues. Ahora es importante la posición que a veces toman los padres. A veces puede no gustarle la pareja, el cónyuge que está eligiendo. Y eso daña mucho la relación. Entonces, creo que tenemos que aprender a aceptar. Ahí viene otra faceta del cortar, que tiene que ver con la elección. Un día se acerca a mi hija, ya andaba rondando el buitre de Denis.
Ay, sonó feo, Miguel Ángel. No, no, no. El cóndor. El cóndor, el águila, andaba rondando a la hija. Yo no me di cuenta, porque Mary se dio cuenta primero y me dijo, ese chico no viene a estudiar la Biblia, porque teníamos un grupo de estudio bíblico en casa. Aunque Y era dije, adventista, pero teníamos una coinonía. bueno, nosotros siempre hemos tenido grupos de estudio bíblico en casa, de jóvenes generalmente, y ahora hay varios de nuestro grupo que se reúnen en Perú con nosotros que nos están viendo. Y Mary un día me dice, ese joven anda detrás de tu hija. Yo dije, pero Mary, ¿qué andas pensando cosas? Le dije yo, además hace tan buenas preguntas, porque de hecho hacía muy buenas preguntas, muy interesantes, se muestra tan interesado. Sí, me dice, pero anda detrás de tu hija. El último en darse cuenta fui yo. Ella es más perspicaz que yo. Y Mary, cuando ya el asunto estaba tomando color, un día se acerca a mi hija y me dice, papá, ¿qué piensas de Denis? Nada, hija. ¿Cómo que nada? Nada. Ese es problema tuyo, no es problema mío. Te he criado durante 20 años para que tú elijas. Así que elige. Y por último, si te enamoras de él y te casas con él, la que le va a dar beso y la que se va a acostar con él eres tú, no yo. Así que tú tienes que tomar la decisión. Es tu decisión, no es mi decisión. Ahora, cuando los padres vienen y les dicen a sus hijos, con esa señorita sí, con esa no, con ese sí, con ese, se están metiendo en algo que no les corresponde. Dios, fíjense y escuchen bien lo que les voy a decir, y esto suena feo, pero no es feo. Dios no se mete. ¿Qué derecho tienes a meterte tú? O en alguna parte Dios te anda diciendo en la oreja, esa chica no te conviene, ese tampoco te conviene, ese sí, eso no. No, Dios te dio inteligencia, te da discernimiento, la decisión es tuya. Los padres lo que tenemos que hacer es guiar a nuestros hijos. Ahora, ¿cuándo se los guía? No cuando son adultos, sino cuando son niños y cuando son adolescentes. Toda la vida. Todo el trayecto, y cuando son adultos, la decisión que toman es fruto, resultado de todo lo que sembraste durante la vida. Por lo tanto, si estás desconfiando de la decisión que está tomando tu hijo, en el fondo es porque tú no le has dado la educación que corresponde. El problema finalmente es tuyo. Así que reflexiona bien. Ahora, y esto es un consejo para las suegras y suegros presentes, cuando tú le dices no a tu hijo, finalmente provocas el efecto contrario. No quiero que te juntes con esa señorita, es la mejor forma para que se junte con ella. Entonces lo que tienes que hacer es crear otro tipo de mecanismo. Si la señorita o el joven con que tu hija está saliendo no te gusta, invítalo a la casa, hazte amigo de ella. Participa, intégralo, para que tu hija en un clima, tu hija o tu hijo en un clima de amistad, en un clima sin presión, se dé cuenta si es conveniente o no es conveniente. Además tenemos un medio nosotros los cristianos que es la oración. Nosotros podemos orar con nuestros hijos para pedir la bendición de Dios y para pedir discernimiento de Dios. Pero no se olviden que la decisión que tienen que tomar es de ellos, no es nuestra. Entre los latinos es muy común que nosotros queramos decidir por nuestros hijos, pero nadie nos ha dado ese derecho. Eso no es un derecho nuestro. Toma como ejemplo Génesis 24 y dice, bueno, pero cuando fue el siervo a buscar esposa para Isaac, no es así. Y Dios, no es así. Ustedes lean la Biblia. Él pidió a Dios un perfil y aparece ella. Él buscaba una mujer que fuera amable, que fuera dadivosa, que fuera generosa. Ella le ofreció agua. ¿Se acuerdan que le ofreció agua? ¿Pero a quién le ofreció agua? Al siervo y a quién más. A los camellos. ¿Saben cuánta agua toma un camello? 30 litros cada camello. Y no era de abrir la llave para sacar agua. Tenía que meterla al pozo y sacar agua. Y no era un camello, eran varios camellos. Así que es un trabajo fuerte, y cuando se ofrece está mostrando una generosidad a toda prueba. Y luego cuando va a la casa de Labán y anuncia la razón por la cual viene, ¿qué hace Labán con ella? Le dicen, ¿quieres ir o no quieres ir? ¿A quién le piden la opinión? ¿Quién toma la decisión? Ella. Y ella dice, sí quiero ir. La decisión no es de Dios, la decisión ¿de quién es? De ella. Los padres tenemos que respetar las decisiones de nuestros hijos. Aunque no nos gusten. Aunque no nos gusten. Tenemos que respetar la decisión de nuestros hijos. Nosotros le pusimos a nuestros hijos como norma.
Nuestra hija no estaba muy convencida, pero lo cumplió bien. La norma con nuestros hijos es no se les ocurra aparecer con enamorados antes de los 18 años de edad. Después de los 18, bueno, la hija lo cumplió a rajatabla. El primer enamorado y el único que tuvo, lo tuvo a los 20 años y con él se casó. Pero Alexi, un día poquito antes de cumplir los 18 años, meses antes, apareció un día y me dice, oye papá, ¿esa regla de los 18 también es para mí? Y yo lo quedo mirando y le digo, hijo mío, ¿qué hormona te está molestando? Y mi hijo me dice, mira papá, es que me gusta una chica. Y yo lo abracé, le di un beso y dije, qué rico hijo que te guste una chica, porque si te gustara un chico que sería difícil. Ahora, el hecho de que te guste una chica no te autoriza. Y el hijo se fue a Argentina y nos escribió y nos dice... Les tengo una buena y una mala. No nos escribió, nos llamó por teléfono. Sí. Te tengo una buena y una mala, papá. ¿Cuál primero? La mala, hijo. Papá, no me aguanté. Me arreglé. En Argentina se dice me arreglé. No sé qué se arreglan porque siguen siendo feos igual. Me arreglé. Y yo le dije, hijo, está bien, tú tomaste esa decisión, te vamos a apoyar. Solo mándame el email de ella para escribirle. Y yo le escribí a la chica una larga carta y le dije, mira, si mi hijo te eligió, eres una muy buena persona. Y nosotros hemos criado a nuestro hijo para que tome decisiones y te eligió a ti. Pero, y le puse todos los peros por los cuales no era conveniente que a los 17 años y medio te hubieran enamorado. A los días nos llama nuestro hijo y nos dice, ya papá, no te preocupes, no sé qué le escribiste, pero ella me vino a decir que no era el momento. Yo agradezco a Dios que la chica tuvo más sabiduría que mi propio hijo. Ahora Alexis está de novio con Katy, que amamos a Katy, es una excelente chica, pero ahora está en la edad. Ahora la eligió él. Denis, el novio, el esposo de mi hija, la eligió él, no nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros como padres? Apoyarlos, estar con ellos. ¿Qué les corresponde a ustedes, los que están presentes y los que nos están viendo a través de internet y televisión? ¿Qué corresponde? Apoyar a nuestros hijos. No nos corresponde entrometernos en la vida de nuestros hijos. El primer deber de los padres es apoyar a sus hijos, porque cuando se va a formar una pareja, la Biblia dice que la primera condición es cortar con padre y madre. Yo soy enemigo de los enamorados de adolescentes. ¿Por qué? Porque no están en condiciones de cortar. Pero los que son adultos, algunos tampoco están en condiciones de cortar porque no tienen independencia ni económica ni emocional de sus padres. La Biblia es muy sabia, nos enseña a cortar. Así que, queridos suegros y suegras que nos escuchan y nos ven, tienen que dejar que sus hijos partan. Los hijos tienen que volar, no tienen que quedarse. Así que si alguno de sus hijos está viviendo en la casa, yo los invito, y no deberían estar viviendo en la casa porque ya están casados, yo los invito a que hagan una conversación hoy día y empiecen a prepararles las maletas para que se vayan. Y mientras más luego, mejor, porque de otra manera no van a crecer y no van. Hay un montón que me va a odiar por esto, pero no importa. La Biblia es clara, tienes que cortar con padre y madre, porque de otra manera no vas a crecer. Es bueno tener en cuenta que no se trata de aquí que vamos a cortar un vínculo, el respeto, el cariño, las reuniones, las visitas, algunas consultas siempre tienen que estar. Claro, no se corta el vínculo, No. lo que se corta Ni el es respeto. nada, eso no se corta, uno sigue siendo vinculado con ellos permanentemente. Muy bien, el tema de mañana corresponde a la segunda parte del versículo y el tema se titula Amar es una decisión, no es sentimiento. Amar es una decisión y esperamos verlos mañana a la hora que hemos comenzado este programa para poder continuar con el tema de esta semana, diseñados para amar. Que Dios les bendiga, un gusto de haber estado con ustedes.